Usted ha perseguido incansablemente esa promesa elusiva de plenitud, de propósito inquebrantable, de una felicidad que no se desvanece con el viento del cambio. Ha invertido tiempo, energía y una parte de su alma en buscar la realización externa, en acumular logros, en seguir el mapa que la sociedad le ha dictado, esperando que cada paso, cada adquisición, cada validación, lo llevara a esa meta suprema, una vida de significado profundo y paz duradera. Sin embargo, en el silencio de sus noches, o quizás en el tumulto de un día cualquiera, se ha topado con una realidad implacable, un vacío persistente, una ansiedad latente, una sensación abrumadora de desconexión, un eco resonando en lo más profundo de su ser, susurrando que algo falta, que la verdadera riqueza no puede ser contada en cifras o aplausos. Es el antiguo lamento del Atman, la chispa divina que yace en el corazón de su ser, velada por los 1000 velos de Maya, la gran ilusión cósmica, Paramahansa Yogananda. Con la claridad de un profeta que ve más allá de las nieblas del tiempo, nos recordó que la felicidad no está en las cosas, sino en nosotros. Y los Upanishads, esos textos sagrados que son la voz de la sabiduría eterna, proclaman la verdad fundamental. Tat Tvam Asi, tú eres eso. Tú eres la conciencia suprema, idéntica al Brahman. Pero si esta verdad es tan antigua, tan poderosa, ¿por qué la mayoría de la humanidad vaga como sonámbula, atrapada en la rueda del samsara, la ilusión del devenir, persiguiendo sombras en lugar de la sustancia? ¿Por qué la búsqueda de la riqueza material, de la validación externa, de la comodidad superficial, a pesar de nuestros esfuerzos más nobles, nos deja con este insidioso sentimiento de insuficiencia, de una carencia que ninguna posesión puede llenar, ninguna relación puede satisfacer plenamente? Usted ha sido programado para creer que la paz es un destino que se alcanza, después de conquistar la montaña de los deseos, cuando la sabiduría védica nos enseña que la paz es el terreno mismo sobre el que se debe construir esa ascensión. El enemigo común no es el mundo exterior, sino el olvido de nuestra verdadera naturaleza, la identificación con el ego que se cree separado, pequeño y limitado. Es la dor oculta, abordada, la angustia de creerse un náufrago en un océano de materialismo, cuando en realidad usted es el océano. La promesa de esta era, la era del Kali Yuga, no es una de mera supervivencia, sino de un despertar masivo, un recuerdo colectivo de nuestra divinidad inherente. Su descontento, su ansiedad, esa sensación de que algo está profundamente equivocado, no es una señal de debilidad o fracaso. No, es el primer síntoma lúcido de que su alma, el Atman eterno, está comenzando a agitarse, a pulsar con el anhelo de recordar su hogar, su origen, su verdadera identidad. Su espíritu se niega a seguir dormido en la hipnosis de Maya, este gatillo emocional primario de curiosidad mística y empoderamiento. Espiritual es el llamado de Krishna a Arjuna en el Bhagavad Gita, una invitación a la acción consciente, a la guerra interior contra la ignorancia. Es el susurro del divino que le dice: ya es suficiente con buscar fuera, el tesoro está dentro. Ha intentado encontrar soluciones rápidas, hacks para la felicidad, mantras para la abundancia, técnicas para el control mental, y quizás ha obtenido pequeños alivios temporales, pero ha encontrado la paz inquebrantable, la alegría sin causa, el propósito que no necesita validación externa. Lo más probable es que no, porque estas no son dicas o trucos, sino verdades soberanas, leyes espirituales que operan con una precisión cósmica.
La solución no es añadir más a su vida, sino despojar lo que vela su esencia. La solución no es buscar, sino recordar. Y Yogananda lo puso de manifiesto con la elocuencia de su vida y sus enseñanzas. El verdadero propósito de la existencia es la autorrealización, el retorno a la conciencia crística. La fusión del Atman individual con el Brahman universal. Este camino no se recorre con la mente únicamente, sino con el corazón abierto, con la disciplina del guerrero espiritual. No es un sendero para aquellos que buscan el fácil o el rápido. Es una senda para los valientes, para los que están cansados de la mediocridad del ego, para los que anhelan la libertad del espíritu. Es un camino que exige una virtud rara en estos tiempos, la disciplina del autoconocimiento radical. No es suficiente con oír la verdad. Hay que vivirla, respirarla, encarnarla, porque la verdad que no se vive permanece como una hermosa teoría, inerte y sin poder transformador. Su vida es el lienzo, y su alma es el artista. Pero si el artista ha olvidado quién es, ¿qué clase de obra maestra podrá crear? La referencia base del Vedanta, con su sabiduría atemporal, nos confronta directamente. ¿Qué sucede cuando el buscador se da cuenta de que aquello que busca ya reside en él, inmanente, eterno, inmutable? ¿Qué ocurre cuando la ilusión se rompe y el yo pequeño se disuelve en el vasto yo cósmico? Esto no es un concepto poético, es una experiencia transformadora. Le pregunto ahora a usted, que ha llegado hasta aquí, si esa voz silenciosa dentro de usted, ese anhelo por algo más, es en realidad su Atman intentando recordar su verdadera identidad. ¿Estaría dispuesto a deshacerse de todas las ilusiones que ha construido sobre sí mismo para poder escucharla? Comente con la palabra recuerdo y comparta una experiencia en la que sintió que algo hacía clic internamente, aún sin entenderlo completamente. Pero la pregunta más profunda persiste. Si el despertar no es un evento fortuito, sino un proceso inevitable, una ley universal, ¿por qué la humanidad se ha sumido tan profundamente en este olvido, en esta hipnosis de Maya? ¿Y qué herramienta ancestral, poderosa y sagrada nos fue legada para perforar este velo de ilusión y reclamar la soberanía de nuestra propia conciencia? Nos han enseñado a creer que la felicidad reside en la búsqueda, en la acumulación, en la constante superación de desafíos externos. Pero, ¿qué sucede cuando la crisis que usted siente en su alma, la que le trajo a este video, no es una crisis de carencia, sino una crisis de olvido? La dor oculta abordada de sentirse vacío a pesar de tenerlo todo, de la ansiedad que le persigue sin causa aparente, de la profunda desconexión con un propósito mayor, tiene una raíz mucho más profunda y ancestral de lo que imagina. No es un fallo en su personalidad, es la acción de un mecanismo cósmico milenario, el velo de Maya. Este velo, para la filosofía védica y la sabiduría de Paramahansa Yogananda, no es una fuerza malévola externa, sino una ilusión de la conciencia divina misma, un poder místico que proyecta la multiplicidad sobre la unidad, la forma sobre lo informe, el cambio sobre lo inmutable. Lo que usted no sabía entonces, lo que su alma sospechaba pero su ego negaba, es que esta constante lucha contra la insatisfacción, esta búsqueda frenética de lo externo para llenar un vacío interno, es la danza misma de Maya. Usted ha estado viviendo en un sueño vívido, creyendo que la sombra es la realidad y que el reflejo es el original. Imagine por un momento que en una vida anterior, o incluso en un momento crucial de esta vida, usted hizo un voto silencioso, un pacto inconsciente, el de identificarse plenamente con el drama de la existencia material, con el rol que le fue asignado, con las emociones transitorias. Este pudo ser un trauma kármico, de pérdida,
una decisión de protegerse del dolor cerrando su corazón, o simplemente la inmersión completa en el juego de la individualidad, olvidando su origen divino. Esta decisión, este voto o trauma, grabó un patrón energético en su conciencia, una especie de hipnosis autoimpuesta que le hizo olvidar que usted no es el personaje, sino el actor, y aún más, el guionista y el director de esta vasta obra. Los Upanishads, al hablar de la naturaleza ilusoria del mundo material, Namarupa, nombre y forma, nos advierten que esta es la trampa principal para la mente no despierta. Cada vez que usted se resiste a la introspección profunda, cada vez que desvía la mirada de su propio interior hacia las distracciones del mundo, está engrosando este velo de malla. Cada apego a una identidad temporal, su carrera, su relación, sus posesiones, su reputación, es un hilo más que teje la densa cortina de la ilusión. La dor oculta bordada no es solo la falta de propósito, sino la agonía de un Atman que se siente encadenado por sus propias creaciones mentales, prisionero de un laberinto que él mismo ayudó a construir. Yogananda enfatizaba la importancia de la meditación precisamente para cortar estas identificaciones, para recordar que somos el alma, no el cuerpo, el espíritu, no la materia. La estrategia del enemigo común, el ego que se identifica con Maya, es mantenerlo constantemente ocupado, preocupado, distraído, porque en la quietud, en el silencio, en la pausa, es donde la fisura en el velo puede aparecer. Es donde la verdad del Atman comienza a susurrar. Su mente, entrenada durante eones en el arte del olvido, opondrá resistencia. Le presentará miedos, dudas, justificaciones. Le dirá que no tiene tiempo, que es demasiado difícil, que es solo una fantasía. Pero esta resistencia no es más que el programa de Maya defendiéndose, tratando de preservar su dominio. La paradoja es que usted no puede pelear contra Maya en sus propios términos. Intentar forzar su camino a través de la ilusión con la misma mente que está atrapada en ella es como intentar usar un sueño para despertarse de él. La verdadera batalla, el primer acto de este despertar inevitable, es reconocer la existencia del velo y comprender su naturaleza. Es la conciencia de que su sufrimiento no es aleatorio, sino el resultado directo de una profunda identificación errónea. Esto es lo que su alma sospechaba, que la paz no se encuentra alcanzando la cima de una montaña, sino percibiendo que usted es la montaña misma, inamovible, eterna. Que la riqueza no está en lo que posee, sino en lo que es, y que su gatillo emocional y primario de curiosidad mística es en realidad un llamado ancestral, un eco del Brahman pulsando en su corazón, pidiéndole que recuerde la divinidad que le fue dada desde el principio de los tiempos. Entender la origen de este olvido, de este velo de Maya, es el primer paso crucial. Es como mirar un mapa del campo de batalla y reconocer las tácticas de su adversario. Pero comprender la existencia de la ilusión es solo la teoría. La primera lucha real está a punto de comenzar, y será contra el enemigo más cercano y traicionero, sus propios mecanismos de defensa, las lealtades inconscientes a la ilusión que ha llamado yo. ¿Está preparado para que su propia mente se convierta en su mayor obstáculo? ¿Y cómo planea enfrentar a un adversario que conoce cada uno de sus miedos y deseos más íntimos? La primera revelación fue reconocer que su sufrimiento no es aleatorio, sino el resultado directo del olvido de su verdadera identidad, velada por Maya. Ahora, la segunda revelación es aún más profunda, y quizás más desafiante. Maya no es un error en la creación, sino una herramienta divina, una escuela cósmica para la evolución de su conciencia. Este es el reenfoque radical que Yogananda y los maestros del Vedanta nos ofrecen. La ilusión no es
un castigo, sino un cincel del divino, diseñado para esculpir la fortaleza de su alma, para pulir el diamante de su Atman hasta que brille con su luz original. Usted, como Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra, se encuentra en un dilema existencial. A medida que comienza a cuestionar la ilusión, a sentir las grietas en el velo de Maya, su enemigo común, el ego identificado con lo transitorio, se intensifica. La ascensión espiritual no es una escalera suave hacia el cielo, es un embudo que se estrecha, donde cada prueba es más aguda y el costo emocional puede parecer abrumador. Esta es la ley de la tensión creciente. Inicialmente, la batalla puede manifestarse externamente. Quizás las personas a su alrededor reaccionan con incomprensión a su cambio, sus antiguos hábitos se resisten a morir, o los obstáculos materiales parecen multiplicarse. Su entorno, habituado a su yo antiguo, el yo dormido, intentará restablecer el status quo. Pero la verdadera guerra, la más formidable, se libra en su interior. Las dudas arremeten, los miedos ancestrales resurgen, las voces del autosabotaje se vuelven más ruidosas. Estás loco, esto es demasiado para ti. Vuelve a la comodidad de lo conocido, susurrarán. Estas son las defensas del ego, desesperadas por mantener su dominio, por evitar la disolución. Los maestros védicos nos enseñan que el universo es un vasto teatro, una leela, juego divino, donde la conciencia suprema se disfraza de infinitas formas para experimentarse a sí misma. Su vida, con sus desafíos, sus alegrías y sus tristezas, es el guión perfecto para su evolución particular. El dolor de la separación, la frustración de la impermanencia, la búsqueda constante de felicidad, son todas señales, balizas, diseñadas para empujarlo hacia adentro, para hacerle recordar que la fuente de todo lo que anhela ya reside en usted. La dor oculta abordada, esa sensación de ser víctima del destino, es reenmarcada como la oportunidad divina de convertirse en el amo de su propio karma. La sabiduría de los Upanishads no romantiza el sufrimiento, pero lo dota de un propósito trascendente. Es el fuego alquímico que quema las impurezas, el yugo que, paradójicamente, lo conduce a la libertad. Yogananda afirmaba que la vida es una escuela de experiencia donde aprendes a conocer tu alma. Y Maya es la maestra principal en esta escuela, presentando lecciones en forma de ilusiones, para que, al verlas a través, usted despierte a la realidad. El desafío es que usted, como la mayoría, ha sido programado para resistir la incomodidad, para buscar la vía de escape más rápida. Pero en esta escuela de la conciencia, la incomodidad es el umbral. El funil se aprieta. A medida que avanza, la rendición no es un signo de derrota, sino de una inteligencia espiritual superior. Rendirse a la voluntad divina no significa inacción pasiva, sino una acción desinteresada, karma yoga, realizada con la conciencia de que usted es un instrumento del divino y que el resultado final está en manos de la conciencia cósmica. Cuando usted se rinde a la sabiduría de que Maya tiene un propósito, deja de pelear contra la ilusión y comienza a discernir a través de ella. Empieza a ver el drama de la vida no como una realidad última, sino como un patrón de energía y conciencia. Este gatillo emocional primario de empoderamiento espiritual surge de la comprensión de que usted no está solo, ni está siendo castigado. Está siendo entrenado para la soberanía del Atman. La gran pregunta que surge en este punto es: ¿está dispuesto a ver sus desafíos no como obstáculos a su paz, sino como oportunidades sagradas que su alma ha orquestado para su despertar?
¿Está listo para abrazar la incomodidad de la autoinvestigación como el sendero hacia la verdad? El ego le gritará que huya, que busque una pastilla para la ansiedad, una distracción más potente. Pero su Atman, el eterno en usted, sabe que la única salida es a través de la puerta de la autoaceptación radical y la rendición consciente. Pero la verdadera prueba aún no ha llegado. Si ha llegado hasta este punto, se enfrenta a una encrucijada crucial. ¿Continuará permitiendo que el ruido del enemigo común ahogue la voz de su Atman, o se atreverá a enfrentar el mayor desafío, que no es el mundo exterior, sino el acto de disolver las cadenas que usted mismo forjó, las que lo atan a la ilusión y le impiden recordar su verdadera y limitada naturaleza, la paz incipiente que siente ahora? ¿Podrá sobrevivir a la tormenta de autodescubrimiento que se avecina? Hemos desvelado la ilusión de Maya y comprendido su propósito como escuela de la conciencia. Ahora llegamos al clímax de esta jornada, la ceremonia de la muerte del ego y el renacimiento de la conciencia del Atman. Aquí, la resistencia se transforma en recuerdo, la ilusión en visión. Ya no se trata de pelear contra el enemigo común, el olvido, el ego, sino de desactivarlo a través de la revelación de su verdadera identidad. La experiencia de despertar al Atman no es una proeza mental, es algo que sucede en usted. Cuando las condiciones internas están maduras, cuando la mente se ha calmado lo suficiente como para dejar de identificarse con el drama de la forma. Es una catarsis absoluta donde la identidad antigua, construida sobre arenas movedizas de ilusiones y apegos, es simbólicamente aniquilada para dar paso a una conciencia expandida, luminosa y eterna. Los Upanishads revelan que el Atman, el ser individual, es idéntico a Brahman, el ser universal. Aham Brahmasmi, yo soy Brahman. Es uno de los Mahavakya, las grandes afirmaciones de la verdad, que no son meras palabras, sino llaves para desbloquear la memoria de su divinidad. Paramahansa Yogananda, con su profunda comprensión del Vedanta y la experiencia yógica, nos legó herramientas para no solo entender esto intelectualmente, sino para vivirlo. El ritual del recuerdo consciente es una amalgama de sabiduría ancestral y práctica yógica, diseñada para perforar el velo de Maya y reconectar con la esencia inmortal. No es una meditación más, es una comeditación de desidentificación. Comienza con la observación. Usted no es sus pensamientos. Usted es el observador de sus pensamientos. Usted no es sus emociones. Usted es el testigo de sus emociones. Usted no es su cuerpo. Usted es la conciencia que habita en el cuerpo. Esta práctica sostenida, inspirada en las técnicas de Kriya, yoga y la autoinvestigación védica, neti neti, no soy esto, no soy aquello, comienza a disolver las fronteras ilusorias del ego. Un ejercicio práctico para comenzar este ritual. 1. Encuentre su santuario interior. Siéntese en silencio, con la columna vertebral erguida, los ojos suavemente cerrados. Inhale profundamente, exhalando toda la tensión. 2. El testigo. Silencioso. Dirija su atención a la respiración. Observe cómo entra y sale el aire sin intentar controlarlo. Simplemente sea el testigo. 3. Desidentificación del pensamiento. A medida que los pensamientos surjan, no se enganche a ellos. Véalos como nubes que pasan por el cielo de su mente. Y a cada uno, susurre mentalmente: yo no soy este pensamiento, yo soy el que observa este pensamiento. 4. Desidentificación emocional. Cuando surja una emoción, ansiedad, alegría, tristeza, siéntala en su cuerpo. No la juzgue, simplemente observe su energía. Susurre: yo no soy esta emoción, yo soy el que observa esta emoción. 5.
Más allá del cuerpo. Sienta su cuerpo, sus límites, sus sensaciones. Luego, con la intención, expanda su conciencia más allá de los límites de su piel. Susurre: yo no soy este cuerpo. Yo soy la conciencia que habita y observa este cuerpo. 6. El Atman. Puro. Cuando haya desidentificado estos aspectos transitorios, lo que queda es una quietud profunda, una presencia inmutable. En ese espacio, afirme con todo su ser, no como un pensamiento, sino como una verdad sentida. Aham Brahmasmi. Yo soy la conciencia pura. Yo soy el Atman. Yo soy uno con el divino. 7. Sostenga el recuerdo. Permanezca en esta conciencia de unidad el mayor tiempo posible. Este no es un estado para obtener, sino para recordar. Es la disolución de la dor oculta abordada, la identidad perdida, en la verdad de su ser. Los beneficios tangibles de esta práctica no son pequeños. Agudiza la intuición, profundiza la compasión y desvela una alegría que no depende de las circunstancias externas. Es el gatillo emocional primario de empoderamiento en su máxima expresión. Cuando usted se da cuenta de que es la conciencia eterna, el observador inmutable, el miedo a la impermanencia, a la pérdida e incluso a la muerte, comienza a disolverse. Su enemigo común, el ego ilusorio, pierde su poder, porque usted ha recordado su verdadera fuente de poder. Esta no es una práctica para un día, es una devoción diaria a la verdad de su ser. Cada vez que usted regresa a este ritual, está tejiendo una nueva realidad, una donde el Atman es el ancla y Maya es simplemente el telón de fondo. No está creando algo nuevo, está despertando a lo que siempre ha sido. Le pregunto ahora a usted, en la quietud de su ser, después de haber vislumbrado siquiera por un instante la posibilidad de su verdadera identidad como Atman, ¿está dispuesto a seguir viviendo como el yo, pequeño y limitado que Maya le ha dictado? ¿O se atreverá a abrazar la majestuosa verdad de que usted es el infinito, el eterno, el divino? Su respuesta, en lo más profundo de su corazón, determinará el rumbo de su despertar. Deje un comentario con la frase «Yo soy», si ha sentido la verdad de esta afirmación en lo más profundo de su ser, aún sin entenderla con la mente. Hemos atravesado el velo de Maya, comprendido su propósito sagrado y practicado el ritual del recuerdo consciente. Ahora, el objetivo primordial es traducir la experiencia mística de ese clímax en cambios tangibles, palpables, en 1900. Su día a día. Esto no es solo una filosofía para el retiro espiritual, es una pretransformación para la vida. Es la materialización del despertar, la prueba viviente de que la soberanía del Atman es una realidad, no una mera aspiración. Cuando la conciencia del Atman se establece, la vida se reconfigura desde adentro hacia afuera. El viejo yo, aquel que se sentía constantemente abrumado por la dor oculta abordada del vacío, la ansiedad y la búsqueda incesante de validación externa, como se describió en el tópico 1, ahora se percibe desde una perspectiva completamente nueva. Esa ansiedad, antes un fardo, ahora es solo una energía pasajera en el vasto campo de su conciencia. El apego a los resultados, antes un motor de estrés, ahora se disuelve en la acción desinteresada, porque el Atman sabe que su verdadera esencia es la acción pura, no la recompensa. La emergente comprensión científica de la conciencia, con la neurociencia explorando la plasticidad cerebral y la física cuántica, revelando la naturaleza interconectada de la realidad, no hace más que confirmar lo que Yogananda y los Upanishads proclamaron hace milenios. No estamos hablando de misticismo, en el sentido de algo etéreo o inalcanzable, sino de una profunda reconfiguración de la comprensión del potencial humano. La conciencia no es un subproducto del cerebro, es la substancia fundamental del universo, y su cerebro es el receptor y transmisor de esa conciencia.
Al limpiar su cuerpo de las identificaciones erróneas y activar la riqueza de su alma, como lo expresan las antiguas escrituras, está afinando ese receptor. Integrar estas verdades espirituales a su rutina diaria significa vivir con una energía consistente y de alta vibración. No porque el mundo exterior sea perfecto, sino porque su fuente interior es inagotable. Mañanas. En lugar de saltar a la prisa del día, comience con el ritual del recuerdo consciente. 5 a 10 minutos de recordar «Yo soy el Atman» establecerán un ancla inquebrantable para el día. Interacciones. En cada encuentro, en cada conversación, intente ver el Atman en el otro. Esto transforma las relaciones, disuelve los conflictos y fomenta una compasión genuina. Desafíos. Cuando surjan obstáculos, en lugar de reaccionar desde el ego, enemigo común, pregúntese, ¿cómo respondería el Atman a esto? Esto le da la claridad para actuar desde un lugar de sabiduría y desapego. Noches. Antes de dormir, revise su día. ¿Dónde se identificó con Maya? ¿Dónde recordó al Atman? Ofrezca sus experiencias al divino y repose en la conciencia de su ser eterno. Este es el efecto cascada, una energía abundante, una riqueza no de dinero, sino de paz y presencia, transforma cada faceta de su vida. Sus relaciones se vuelven más profundas y auténticas porque usted ve la divinidad en los demás. Su creatividad florece, ya que se conecta con la fuente ilimitada de toda creación. Su bienestar general se estabiliza, porque su paz no depende de factores externos volátiles. El miedo a la aniquilación tras la muerte o la sensación de ser víctima del destino se disuelven, reemplazados por una serena certeza en la inmortalidad del Atman. Usted deja de ser un buscador pasivo y se convierte en un co-creador activo de su realidad, no manipulando el exterior, sino transformando su estado interior. Empodera a los espectadores, a usted mismo, a participar activamente en su propia jornada hacia el bienestar ilimitado. Comenzando hoy. Yogananda, con su vida, demostró que la autorrealización no es un privilegio de pocos, sino el destino de todos. La promesa original de encontrar la plenitud y el propósito inquebrantable, que al principio parecía una utopía inalcanzable, ahora se manifiesta como la verdad fundamental de su existencia. No la ha encontrado, la ha recordado. Ha cerrado el círculo, de la dor oculta abordada de la identidad perdida a la soberanía gloriosa del Atman. Su vida no es solo suya, es una expresión de la conciencia divina. Ha despertado al gatillo emocional, primario, de empoderamiento espiritual, comprendiendo que el verdadero tesoro nunca estuvo fuera, sino siempre dentro, esperando ser recordado. Hemos presenciado el milagro de la memoria, el despertar del Atman, la disolución del velo de Maya. Es un momento de gozo, de liberación profunda, de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sin embargo, permítame confrontarlo con una verdad aún más expansiva, una que a menudo se pasa por alto en la euforia del despertar individual. La jornada infinita no termina con el descubrimiento de su propia divinidad. En realidad, apenas comienza. El despertar no es un destino, sino un portal. Es el fin de una fase de olvido y el inicio de una responsabilidad cósmica. La práctica consistente del recuerdo consciente no solo lo lleva a una realidad espiritual más clara e intencional para usted, sino que también tiene un efecto en la conciencia colectiva. Los beneficios tangibles que ha experimentado, intuición agudizada, compasión profunda, alegría sin causa, no son para ser atesorados en solitario. Los grandes maestros, desde Yogananda hasta Krishna,
no buscaron la liberación individual para retirarse del mundo, sino para transformarlo. Su despertar no es solo suyo, es una vibración, una onda que se propaga, elevando el nivel de conciencia a su alrededor. Es el gatillo emocional primario de empoderamiento espiritual que se convierte en un faro para otros. Usted se convierte en un testigo viviente de la verdad, un ejemplo de la soberanía del Atman en un mundo que aún se debate en el olvido. La referencia base del Vedanta nos enseña que no hay verdadera separación. Si usted es Brahman, entonces también lo es cada ser, cada partícula del universo. Y entonces, ¿qué significa su liberación en el contexto de un mundo que aún sufre bajo el yugo de Maya, de la ignorancia, del enemigo común? Pero, ¿y si le dijera que esta liberación, este recuerdo de su Atman eterno, no fue solo para usted, sino para que se convierta en un agente activo del despertar en este vasto sueño cósmico? ¿Qué implicaciones tiene su soberanía individual cuando comprende que el dolor de cada ser es, en esencia, un eco del olvido en la conciencia universal, y que su despertar le impone ahora una responsabilidad universal? Usted ha sentido el llamado, ha vislumbrado la verdad de su Atman y ha comenzado a rasgar el velo de Maya. Sabe, en lo más profundo de su ser, que la búsqueda externa ha llegado a su fin y que la verdadera riqueza yace en el recuerdo de quién realmente es. Esta inquietud sagrada que siente no es un accidente. Es la voz del divino que lo invita a dar el siguiente paso en su jornada infinita. Si estas verdades han resonado con su alma, si el gatillo emocional primario de empoderamiento espiritual ha encendido una chispa en usted, entonces este no es el momento de dudar. Es el momento de la acción consciente, de profundizar en este recuerdo consciente y consolidar la soberanía de su Atman. Le ofrezco ahora no un simple siguiente paso, sino una invitación íntima a un camino de transformación profunda. Es para aquellos que no buscan dicas o trucos superficiales, sino un mapa claro, preciso y anclado en la sabiduría eterna de Yogananda y los Upanishads. Un camino para limpiar su cuerpo de las identificaciones erróneas y activar la riqueza de su alma, tal como lo hemos discutido. Si usted desea no solo despertar a la riqueza de su alma, sino aprender a vivir desde esa riqueza, a manifestar una realidad lúcida y a convertirse en un faro de conciencia en su propio mundo, entonces lo invito a unirse a nuestra comunidad. No es un club, es un santuario, para almas valientes que están listas para romper las cadenas del olvido. Si está listo para trascender el enemigo común del ego y la ilusión de Maya y abrazar plenamente la verdad de su ser, encuentre más información en el enlace en la descripción. Allí le mostraremos cómo seguir este camino del recuerdo consciente, cómo integrar estas verdades en cada aspecto de su vida y cómo su despertar personal puede convertirse en una fuerza poderosa para la transformación colectiva. El momento es ahora. Su Atman espera. Dé el paso.